continuando con esta sesión, vamos a abordar una temática que es bastante cortita, que es acerca de la clasificación de los derechos humanos. Históricamente se han dado en primer lugar dos clasificaciones. En ese sentido tenemos las de primera generación. Estos derechos humanos considerados de primera generación y que también están positivizados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia como derechos fundamentales, se refiere a los derechos civiles y políticos como tal. Algunos doctrinarios lo denominan como libertades clásicas. Estos han sido los primeros que se exigieron y formularon en el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa, como recuerdan los antecedentes que les he relatado. Este primer grupo de derechos constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. En ese sentido, podemos ver ahora unos ejemplos de lo que serían los derechos humanos de primera generación. Tenemos derecho a la libre expresión, derecho al voto, un derecho humano a la igualdad, un derecho humano a la libertad, y todos somos titulares de aquello. Como podemos ver en las imágenes, solo estoy enunciando algunos de la tanta cartilla de derechos que tenemos. Luego se dan los derechos de segunda generación. Estos son los famosos DESC, derechos económicos, sociales y culturales. De acuerdo a estos derechos, el Estado de Derecho pasa a ser una etapa superior, es decir, un Estado social de derecho. Ya no es solo un Estado de derecho, sino se le aumenta la definición de Estado social. A partir de estos derechos económicos, sociales y culturales reconocidos para todas las personas, surge lo que es el constitucionalismo social, ¿no? Entonces, en este constitucionalismo social, como una etapa de la historia, tenemos la Constitución de Querétaro en 1917 o la Constitución de Weimar, Alemania, en 1919, donde se reconocen derechos sociales, como ser derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, se reconocen derechos económicos, se reconocen derechos culturales. ¿Por qué? Porque en estas épocas ya se da una exigencia, es decir, no solo tenemos los derechos a las libertades, sino también tenemos otros derechos al trabajo, derecho a la seguridad social y también derechos patrimoniales. Entonces, a partir de estos derechos humanos de segunda generación, surge un constitucionalismo social, como les decía. Ya en Bolivia, por ejemplo, el antecedente es la Constitución de 1938, promulgada durante el gobierno del general Germán Bush, donde es la primera constitución de corte social que tenemos. Porque obviamente estas normas constitucionales se adoptan derechos que son realmente accesibles y disfrutables. Entonces ahí tenemos también la imagen donde muchas personas hablan del derecho a la educación, a la seguridad social, a un nivel de vida digno, acceso a una información adecuada, acceso a salud, servicios de salud y demás. Por último, los de tercera generación, que es un grupo más actual, por así decirlo, más nuevo en relación a los otros, porque ha sido promovido a partir de los años 70. Esto para incentivar el progreso social, elevar el nivel de vida de todos los pueblos en el marco del respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entonces, dentro de la tercera generación también tenemos los derechos de los pueblos, derecho al medio ambiente, lo que se denomina ahora como derecho a la autodeterminación de los pueblos. Derecho a la paz también está ahí, a la paz, pero en relación a los pueblos, a las colectividades, como podemos ver en la imagen. Entonces, con esta pequeña exposición, brevemente se ha dado un pincelazo de cómo se han clasificado los derechos humanos, o por lo menos lo que es la clasificación clásica de los derechos humanos.